Hola amigos de 5 días, buenas noches. Hoy, como les prometimos, continuamos con el licenciado César Alcántara hablando sobre las relaciones dominico-haitianas. En el programa anterior, fantástico programa, César Alcántara desarrolló el tema pues de cómo era el temperamento y por qué de los haitianos y de los dominicanos. Hablamos hasta la independencia de 1801 de Haití de Francia y también cómo Francia tuvo las circunstancias, vamos a decir, de apoderarse de lo que era la parte oeste de la isla y luego de la isla completa. El licenciado César Alcántara desarrolló y continuaremos en este programa desarrollando cómo se ha formado lo que es el temperamento, la idiosincrasia del pueblo haitiano y del pueblo dominicano. ¿Por qué somos tan diferentes? Que de hecho el haitiano y el dominicano son totalmente diferentes, hablamos idiomas distintos, tenemos religiones mayormente, la mayoría diferente, y pues nuestras culturas también son diferentes. Pero esto, por supuesto, pues responde a que tenemos una historia heredada también de culturas distintas y con acontecimientos muy diferentes unos de otros. Incluso comentábamos nosotros que en la República Dominicana se habla del problema haitiano. ¿Hablarán los haitianos del problema dominicano? Bueno, no creo que tengan esa frase, ¿verdad? Y para nosotros es un problema tan grande que incluso lo hemos declarado prioridad nacional, ¿verdad? ¿Lo considera usted así? Bueno, para este tema tenemos a César Alcántara aquí en nuestros estudios para seguir desarrollando este tema y conocer un poco más sobre la idiosincrasia de estos dos pueblos hermanos que nos situamos uno al lado de otro, pero muchas veces vivimos a espalda de las dos realidades y ni siquiera entendemos bien cómo es la estructura de cada uno de estos dos países, de las sociedades. César, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien contigo aquí hoy, este abogado que tiene pues esta formación de profesor universitario, ya que fue muchos años pues profesor en el área penal y hoy pues ya está dedicado a otras áreas, pero aquí pues se entrega un poco de lo que es su preparación en cuanto a política, a sociedad y a historia. César, vamos a hablar pues a partir de esta independencia de Haití, de Francia, cómo sigue formándose este temperamento de lo que es la estructura del pueblo haitiano y la del dominicano. Yo quiero que antes de continuar tú hagas un muy breve recuento de lo que hablamos y por qué somos tan diferentes. Sí, ¿cómo no? Bueno, en el programa anterior estuvimos tratando el tema de cómo Francia fue apoderándose poco a poco de una parte de la isla La Española y luego terminó apoderándose completa. Tratamos ese tema para indicarle al pueblo dominicano la importancia de que los espacios físicos no se pueden abandonar. España descuidó la parte oeste, la cual fue ocupada por aventureros franceses e ingleses, y luego permitió que se estableciera en la isla de la Tortuga un gobernador francés, que fue, lo dije hace un tiempo, Bertrand de Oregón. Fue el primer gobernador francés de la isla de la Tortuga. Luego la colonia se extiende a la parte oeste y 100 años después, pues España pierde la isla. Es decir, Bertrand de Oregón, el primer gobernador francés de la isla de la Tortuga, se estableció en 1665. Pero en 1795, un siglo después, se produce el Tratado de Basilea, mediante el cual España le cede a Francia la totalidad de la isla. Fíjese cómo los territorios, los países, los pueblos se pierden por descuido de los gobernantes. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para nosotros no repetir lo mismo. Claro, en un momento donde los territorios de las fronteras de nosotros, de la frontera actual, están muy abandonados. Claro, pero luego, con el transcurrir de los años, vimos cómo la República Dominicana ha perdido 7 u 8 mil kilómetros cuadrados que se han anexado a Haití. Más tierra que Puerto Rico
hemos perdido nosotros. Wow. Haití cuando se constituyó tenía cerca de 20.000 kilómetros cuadrados y hoy tiene 27.500. Entonces, ¿de dónde adquirió Haití 7.500 kilómetros cuadrados que nos pertenecían? Ahí está, en esos terrenos está la ciudad de Hincha, hablábamos de eso, que es la ciudad haitiana que más dominicanos tiene, porque ahí nació Pedro Santana. Tiene 600.000 habitantes, esa ciudad, muy grande. Por la cercanía. Perdimos las Caobas, perdimos a San Rafael, perdimos a Las Mieles, perdimos a San Miguel. Todos esos territorios deberían ser dominicanos. Sin embargo, lo hemos perdido por descuido y por circunstancias históricas. El carácter del pueblo haitiano se formó en el periodo de la esclavitud, en el siglo XVIII. Ahí fue que se formó el carácter de lo que hoy es el pueblo haitiano, constituido casi en un 100% por africanos traídos y esclavizados. Ahí fue que se originó el carácter del pueblo haitiano. La independencia de Haití fue una guerra de independencia cruel, quizá la más cruel de la que tenga conocimiento la humanidad, porque aparte de que era una guerra de independencia, se constituyó en una guerra racial de negros contra blancos. Guerra de independencia contra Francia. Ellos se independizaron también de la esclavitud. Eso fue claro, y una guerra social. Claro. Es decir, una revolución integral, muy diferente a la nuestra, donde no hubo guerra racial. Sí. En la guerra de independencia dominicana hubo un muerto. Y el destacamento haitiano, al mando del general Desgrot, se rindió y los trinitarios le permitieron la retirada incluso con sus armas y lo embarcaron para Haití. Eso es una cosa inconcebible en Haití. O sea, aquí no tuvimos esas matanzas, esas guerras raciales como se dio en Haití. Entonces el carácter del pueblo haitiano es muy diferente al dominicano. En la parte española de la isla decíamos que la esclavitud fue una esclavitud patriarcal, una esclavitud sin esa crueldad que se dio en la colonia francesa. En Haití el esclavo tenía un promedio de vida de 5 años. Dios mío. Era una explotación intensa. En la parte española los esclavos convivían con los amos. Entonces eso hizo, como le dice Juan Bosch en uno de sus libros, ahí fue que se creó la democracia en el trato racial, porque todo era una pobreza tan grande que no se distinguía entre amos y esclavos. Existía la esclavitud en términos legales, pero en términos de explotación intensa e inhumana como existía en Haití, no la conocimos. Pero entonces eso se puede atribuir a la riqueza de Haití en ese momento, que era mucho más progresista, vamos a decir, más rica que la República, que lo que era la República Dominicana en ese entonces, a la explotación haitiana de los esclavos. No, claro que sí. La colonia francesa de Haití le producía a Francia más riqueza que toda América a España. Óigase bien. Dios mío. Según dice Sánchez Valverde en una de sus obras históricas, Haití le producía más riqueza a Francia que todas las colonias de España a España. Hay que ver la magnitud de la explotación y de la riqueza para ese momento. Que las riquezas debían haber sido la misma porque era el mismo territorio. O sea que fue cuestión de explotación y de estructuración de la colonia. Aquí no teníamos esa explotación capitalista. Ya en Haití había una explotación capitalista. O sea, era una industria capitalista en todo el sentido de la palabra, pero basada en el trabajo esclavo. España no invirtió, no explotó la parte española, esta parte. Incluso dice Juan Bosch también en uno de sus libros, que más que colonia, nosotros éramos una provincia de ultramar de España, porque España no invirtió capitales como hizo Francia en Haití. Y es cierto, nosotros no pasamos todo el siglo XVI, XVII y XVIII en la más extrema pobreza, mientras que Haití era una economía pujante. Yo quiero que usted sepa que Haití en el 1795 produjo casi 2 millones de quintales de azúcar, solo de azúcar, o sea, mucho, y tenía una población de cerca de 600.000 habitantes. Nosotros apenas teníamos 100.000 y tantos habitantes, 125, 150.000 habitantes. Y cuando se produce la independencia, no llegábamos a 100.000, entre hombres, mujeres y niños. Es decir, que nosotros no teníamos posiblemente 50.000 adultos en capacidad de tomar las armas. Pero como tú muy bien dijiste en el programa pasado, la proporción entre esclavos y franceses también era enorme, la diferencia. Muy diferente. En Haití había 400, 500.000 esclavos
y solo 30,000 blancos, negros y mulatos libres. Claro, entonces Nosotros esto hacía era que la la inversa. presión fuera terrible. Nosotros Vámonos a la pausa, César. era inverso. Nosotros Sí. teníamos 30,000 esclavos y 125,000 blancos, negros y mulatos libres. Era muy diferente. Claro, era muy distinto Por a la eso, sociedad que se produce bajo esta relación. claro, por eso de aquí esclavitud. en la parte española los blancos siempre han sido mayoría. Entonces no han querido convertir en negros. No, nosotros nunca los negros han sido mayoría en la República Dominicana, nunca lo fueron, en la parte española. En esa época. Ni lo son ahora tampoco. Ni lo son no, ahora. No. El negro puro. El negro puro. Es porque minoría. somos más mulatos. Es minoría. Ahora, Sí. los mulatos y blancos son mayoría, porque nunca lo fueron. Éramos, le digo, 30,000 esclavos y 125,000 blancos. 3 o 4 veces más personas blancas. Sí, no, en esa época es obvio, pero ahora también habrá que ver con la inmigración haitiana cuántos negros tenemos, cuántos mulatos y cuántos blancos, porque Claro, yo creo que ahora lo sí ha blanco cambiado. se ha reducido mucho. Pienso que la población blanca se ha reducido mucho. Se puede haber porque reducido. Incluso fíjate que antes uno iba por Constanza, por Jarabacoa, Moca, Santiago, y la mayor parte de la población era blanca y ya no es Sí, así. sí. Vámonos a la pausa, César, ¿Cómo volvemos. no? A la hora de decorar tu hogar, Santos Gallery es una excelente opción. Gran variedad en obras de arte, mesas en cristal, espejos, esculturas y más. 809-875-7380. A la capital. Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. ¿Qué tal amigos de 5 días con Mónica Gutiérrez? Yo soy Henri Ebrard y esto es Petróleo y Moneda. Todo lo que acontece en la economía de los Estados Unidos tiene incidencia aquí en la República Dominicana, que sea positivo o negativo. Y nuevamente, como siempre ocurre en el caso de la economía es una moneda de dos caras, una cara positiva, una cara negativa. Veamos, en el caso de la economía de los Estados Unidos, como lo acaba de recordar el recién nombrado Jerome Powell, el nuevo presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que como un poco el Banco Central de los Estados Unidos, la economía de los Estados Unidos sigue a un excelente ritmo de crecimiento. Recordemos que el año pasado, después de una fuerte recuperación, logró cerrar en promedio en un 2.3% de crecimiento, cuando apenas había registrado un crecimiento del 1.5% en el 2016, y hasta el momento las proyecciones del Fondo Monetario Internacional hablan de 2.7%. Es la razón por la cual, como estamos observando en la gráfica de hoy, se prevé una aceleración del aumento de las tasas de intereses en los Estados Unidos. La especulación era saber si era 3 o 4. Por las declaraciones del señor Jerome Powell, entendemos de que vamos a tener 4 incrementos de la tasa de interés en los Estados Unidos. Consecuencias para la República Dominicana,
quizás se frene un poquito el crecimiento de la economía de los Estados Unidos, pero definitivamente eso va a poner más presión sobre las tasas de interés en la República Dominicana. Dos opciones: o se sube la tasa de interés y se ralentiza un poquito la economía dominicana, o si no, entonces hay que dejar que suba un poquito más el dólar. Y yo creo que más bien ese es el primer caso que va a pasar. Vamos a ver esas subidas de la tasa de interés por lo que resta de este año 2018. Hasta aquí mi comentario para el día de hoy. Yo soy Henri Ebrard y esto fue Petróleo y Moneda, su cápsula de inteligencia económica. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible. Para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro, contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, César, después de la independencia de Haití, después del 1801, ya siglo XIX, ¿cómo siguen desarrollándose esta interacción entre República Dominicana y Haití? ¿Y cuáles fueron los conflictos principales entre los dos pueblos? Y viceversa. Exacto. Pues las colaboraciones también entre estos pueblos. Bueno, después de la independencia de Haití, que hay que corregir, fue en 1804, comienza entonces guerras internas en Haití y comienza también la ocupación de la parte española. Haití, según dicen algunos historiadores, tenía razones para invadir la parte española porque temían que la esclavitud que existía en esta parte pudiera extenderse nuevamente allá. Y es lógico pensarlo también. Pero hay quienes dicen que la verdadera razón de la ocupación de la parte española en 1822 por Boyer fue la necesidad de repartir tierras porque eran muchos. Entre los generales de Henry Christopher, que se había suicidado. Christopher se suicida en 1820. Haití se unifica entre la República del Sur, que la dirigía Petion, y la monarquía de Henry Christopher en el norte. Al morir Christopher en el 20, se unifica Haití bajo el mando de Boyer, quien invade la parte española y, según dicen historiadores, él tenía la necesidad de repartir tierras entre los generales y militares de Henry Christopher. Pero sea por lo que sea, se ocupó la isla. Sí, y además que esto le convino a Haití porque fue una sola fuerza. Claro que sí, claro. Entonces, la ocupación haitiana también contribuyó a marcar el espíritu, el carácter del dominicano. Lo primero que hizo Boyer fue prohibir el español en la parte española. O sea, eso a una población española, prohibirle su lengua materna, hay que saber lo que eso significa. Claro que va a hablar, no sabe otra lengua. Claro, pero le cerraron las universidades, la universidad y todos los monasterios que fungían también como centro de educación en aquella época. Pero además, Boyer obligó a la parte española a contribuir con la deuda que había contraído con Francia por su independencia. Que yo digo que nosotros en aquella ocasión ayudamos a Haití a pagar su deuda y hoy lo estamos ayudando a salir adelante. Sí, sí. O sea, Haití ha sido una carga para nosotros desde antes de nuestra independencia. Sí. O sea, tuvimos que cargar con esa deuda que no era nuestra. No tenía nada que ver con nosotros. Bueno, pues nos obligó Boyer a pagarle, ayudarle a pagar esa deuda. Y hoy todavía nosotros tenemos a Haití como una carga. Aún estamos pagando una parte. Todavía lo estamos subsidiando en educación, en salud y en otras cosas más. Entonces, creo que con eso queda claro que los dos pueblos tienen caracteres diferentes, psicología social, psicología colectiva diferente. Entre haitianos y dominicanos no hay nada en común, nada. Entonces, esas son cosas que hay que decírselas al dominicano, porque hay un discurso
que se ha elaborado aquí, de que todos somos Haití, de que todos tenemos nuestros ancestros en África, de que todos somos negros, y no es que seamos racistas, porque ya hemos demostrado que el pueblo dominicano no es racista ni puede ser racista por su origen. Haití sí es racista, pero tiene un origen racial. Y tiene también sus causas de por qué Claro, este racismo. y el racismo en Haití tiene carácter constitucional además. Claro, puesto que incluso en la Constitución haitiana estuvo hasta hace poco que un mulato no podía ocupar el cargo de presidente de la República, sino que tenía que ser un negro. Claro que sí. Y hubo una constitución haitiana que decía que todos los haitianos eran negros sin importar el color de la piel. Dios mío. Entonces, aquí en ninguna de nuestras constituciones, desde nuestra independencia, hace referencia al aspecto racial. Eso lo decía a sí mismo. Claro la que sí, Constitución. claro, una constitución, una de las primeras constituciones haitianas, que todos los haitianos eran negros sin importar el color de la piel. O sea, eso definía lo que era un ciudadano haitiano. Entonces, nosotros tenemos que tener claro qué somos y qué no somos. Nosotros no somos africanos. Nosotros no tenemos nuestros ancestros en África, como se nos ha querido decir. Nosotros no somos blancos, es cierto, somos una mezcla. Somos criollos, una mezcla, mulatos. Aquí la lucha racial no ha existido en la República Dominicana. Sin embargo, nos han querido imponer un discurso basado en la lucha racial, un aspecto que no existe, que no lo tenemos. En la República Dominicana no tenemos antecedentes ni antes ni ahora. Ahora bien, César, con todo esta historia que tú has relatado, pudiéramos ya trasladándonos al momento actual, ¿cuál sería, y sería, pues, poniéndolo bueno, pues, elucubrando nosotros aquí, cuáles serían los distintos escenarios que pudiéramos ver ante esta invasión silente? Y digo silente no porque sea en silencio, porque es a voz populis, sino porque es una invasión que nadie dice como que, pues nos quejamos, pero nadie pone los puntos sobre las sillas, ni los empresarios, ni los políticos. Vemos las autoridades de la frontera que se corrompen pasando haitianos para acá, las mujeres vienen a parir a los hospitales y simplemente pues se atienden porque no se pueden, se dice que no se pueden rechazar. El mismo presidente de la República en su discurso hace unos días habló de los drones para pues vigilar la frontera, pero la verdad es que no sabemos hasta qué punto esto será cierto y se logrará con esto parar algo que se da todos los días. Esto es como pasar pues de aquí donde estamos en Nacua a Piantini. Entonces nos vamos a ir a la pausa para que en el próximo segmento hablemos sobre de estos posibles escenarios ya en la actualidad. A la hora de decorar tu hogar, Santos Gallery es una excelente opción. Gran variedad en obras de arte, mesas en cristal, espejos, esculturas y más. 809-875-7380. A la hora de decorar tu hogar, Santos Gallery es una excelente opción. Gran variedad en obras de arte, mesas en cristal, espejos, esculturas y más. 809-875-7380. La capital, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos.
César, después de todo esto que nos has contado de la historia, de cómo se formó el carácter tanto de los dominicanos como de los haitianos, ya ante este problema inminente que tenemos en este momento en la República Dominicana de pues toda esta migración que estamos teniendo que absorber, y no solamente la migración, sino el paso de ciudadanos haitianos a nuestros hospitales, por ejemplo, que es una conquista relativamente nueva del país, y yo diría que la mayor conquista que hemos tenido en años. Sin embargo, una parte muy importante de nuestro presupuesto en materia de salud se va en atender a los nacionales haitianos y en muchas otras cosas como educación y demás. ¿Cuáles son los escenarios que ves al respecto? Bueno, los escenarios que se vislumbran no son halagüeños, no son halagüeños. Haití es un país inviable. Haití tiene 10 millones de habitantes y la política que ellos han diseñado para mantenerse, sostenerse económicamente es deshacerse de una parte de su población. Esa es la única política que está clara en Haití. Por eso la inmigración que llega aquí a Santo Domingo es una inmigración dirigida, no es espontánea. O sea, hay toda una industria, hay un tinglado de organizaciones no gubernamentales concentrada en ese trabajo. Hay todo un proyecto para desocupar Haití. Y la única frontera que ellos han logrado derribar por la cercanía es la nuestra, O sea, la migración haitiana no es espontánea, es dirigida hacia un fin. ¿A qué obedece, César, que el haitiano haga lo mismo en otros países para pues, flexibilizar nuestra política migratoria y no hace lo mismo para salir ellos mismos de su pobreza? Haití es un problema muy complicado. Creo que tendremos que seguir tratando este tema. Haití luce inviable. Los haitianos se han olvidado de su propio país. Ellos han centrado su existencia, su progreso y su desarrollo en la emigración. En Haití nadie está pensando en desarrollar Haití. Ellos, incluso para el haitiano, su desarrollo, su futuro está en emigrar a la República Dominicana, a Chile, a cualquier parte. Este es un problema que ya nosotros tenemos que prestarle atención. El Estado dominicano tiene que ver la inmigración haitiana como un asunto de seguridad nacional. Ya se están viendo indicios en los pueblos de qué puede pasar. Ya hay pueblos que se están tirando a la calle, protestando por la inmigración haitiana, porque el gobierno actúe. Y hay algo importante, Mónica, que yo no quiero dejar pasar por alto. Nunca antes, desde la fundación de la República, aquí se había cuestionado la legitimidad de las Fuerzas Armadas. Detalle importante. Por primera vez en este país ya hay personas, muchos dominicanos, que están cuestionando la legitimidad de la existencia de las Fuerzas Armadas, y eso es grave. ¿A qué se debe, César? Se debe al mismo problema, a la falta de acción del gobierno. El pueblo percibe que hay un peligro en la inmigración descontrolada de haitianos. No están haciendo nada. Entonces, las Fuerzas Armadas están para garantizar la soberanía nacional y la integridad territorial. Cuando el pueblo ve que su espacio está siendo ocupado, que ya vive un estado de incertidumbre como el que estamos viviendo, porque aquí, déjeme decirle, aquí no se sabe cuántas mujeres han sido violadas, cuántos dominicanos han sido descuartizados, cuántos niños han sido violados por haitianos. Porque esa es una estadística que no tenemos. Bueno, deberíamos llevarla. Deberíamos llevarla. Entonces, ese punto de que ya hay dominicanos que comienzan a cuestionarse el papel y el sentido de las Fuerzas Armadas es preocupante. En nuestro país es difícil como articular propuestas que tengan que ver con muchas instituciones a la vez. Y en este caso no es solamente el problema de las Fuerzas Armadas. El gobierno tendría que instalar pues un plan de acción que nos da lucha a los dominicanos, así como muy bien tú has venido pues desarrollando cómo se ha formado el temperamento dominicano. Hemos visto que en los últimos años hemos formado instituciones un poco más, bueno, pues que han trabajado un poquito más hacia el fondo de las cosas, pero se nos hace difícil articular propuestas que dependan de muchos organismos distintos, o sea, multisectoriales.
como es el problema haitiano, que tiene que obedecer a muchos factores, que obedece Sí. a muchos factores. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que desde el gobierno y desde la ciudadanía pueda articularse una propuesta de este Fíjense, tipo? Gracias a Dios, digo yo, nosotros tenemos todos los recursos humanos, materiales y técnicos para enfrentar este problema. Gracias a Dios lo tenemos. Ahora falta la voluntad política. ¿Y por qué no se hace? Parece que el gobierno ha asumido compromisos con algunos organismos internacionales que le impiden actuar. Eso te iba a preguntar, ¿y los organismos internacionales nos ayudarían a manejar este problema o lo empeorarían? Bueno, el objetivo de los organismos internacionales es ayudar a Haití a salir de una parte de su población. Y entonces Y han decidido que el territorio dominicano es óptimo para alojar a una parte de esa Porque población. hemos visto últimamente, en los últimos meses, que hay grupos de haitianos que han llegado a otros países cercanos y los han sacado, los Claro han que deportado. sí. El problema de la inmigración masiva haitiana todavía tiene solución. Todavía tiene solución. Porque, como te digo, tenemos los recursos económicos que puedan necesitarse, tenemos los recursos técnicos, llámese policía, CESFRON, ejército, en fin, tenemos todo. Ahora hay que disponerse a resolver el problema. ¿Por qué? Porque ya es cuestión de tiempo de que comiencen a producirse enfrentamientos entre haitianos y dominicanos. Eso va a comenzar por los barrios, por algunas ciudades. O sea, la población está caldeada. La población está desesperada. Bueno, y lo vemos en las redes. La población está Y también desesperada. hemos visto en las redes algunos focos de haitianos, tanto en nuestro país como en Haití, pues amenazando y haciendo pues actos con la bandera. Y ni hablar de lo que circula en las redes sobre pues haitianos defecando y orinando en las calles dominicanas en la plena 27 de febrero. Claro que sí, claro que sí. Todo esto requiere la atención del Estado. El gobierno dominicano no puede ya hacerse más tiempo de la vista gorda. Esto hay que enfrentarlo y este es el momento, porque llegará el momento en que ya no se puede actuar. Todavía el asunto es manejable. Si el gobierno, este o el futuro, se dispone, el problema de la migración haitiana se resuelve en una semana. Danilo Medina, una vez hace como año y medio, cuando tuvimos el problema con el gobernador de cuál de las islas era, se empantalonó y habló fuertemente en que nadie podía trazarnos políticas internas. Sin embargo, después de esto, no sé si hubo alguna negociación con los organismos internacionales, porque vi que se bajó la guardia y el país como que se dejó amedrentar, vamos a decir, de estas amenazas de sanciones internacionales. César, se nos acabó el tiempo. Este es un tema que por su interés tenemos que tratarlo periódicamente, así que te tendremos próximamente aquí para darle continuidad a qué está pasando con la migración haitiana y cuál es el orden que se le está poniendo, porque todos los países se dice en esta globalización que necesitan migración, pero una cosa es tenerla de forma organizada y otra como la estamos teniendo, como Pedro por su casa y haciéndonos cargo de una población que no podemos mantener, puesto que ni siquiera con los propios dominicanos tenemos suficientes recursos para sacarlos de la pobreza. Gracias, César. Muchas gracias. Señores, será